Hace algún tiempo, unos sermones atrás, iniciábamos una sección que enmarcó nuestro rumbo para el entendimiento del pasaje que hoy estamos exponiendo. Es el pasaje encontrado en Efesios capítulo 5, versículo 18, segunda parte. Dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. De manera que la misma palabra de Dios no solo nos mostró el principio de que es ser llenos o dominados por el Espíritu Santo o controlados por el Espíritu Santo, sino que nos mostró ciertas evidencias de lo que es ser llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, ser lleno del Espíritu Santo asegura que un individuo va a adorar a Dios de una forma bíblica y profunda. Eso está en el versículo 19. También otra evidencia de la llenura del Espíritu Santo es que quien está controlado por Él tendrá entonces un espíritu agradecido, el cual llamamos gratitud sostenida hacia Dios. Y la tercera evidencia de la llenura o el control que ejerce el Espíritu Santo sobre alguien se miraba en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa es una tercera evidencia. Cuando el Espíritu Santo llena a un individuo, le da la capacidad entonces de ser humilde y someterse a los otros. Vimos entonces ya en este tema del sometimiento, el sometimiento en el caso de las esposas, versículos 22 y 23, bueno, en el 24. Vimos también el sometimiento en el caso de los maridos, cómo ellos se someten sirviendo a sus esposas, bueno, amándolas, sustentándolas. También vimos la llenura del Espíritu Santo sometiendo a los hijos, cómo ellos se someten en el Señor, obedeciendo a sus padres. Vimos el caso de los padres, cómo ellos se someten a sus hijos, buenos, no exasperándolos y criándolos en disciplina y amonestación del Señor. También vimos otra evidencia en el caso de los siervos, cómo los siervos muestran el sometimiento, bueno, sirviendo, trabajando, haciendo el bien, no trabajando para los ojos de los hombres, sino para Dios. Aquí es buen momento para recordar que el principio de sometimiento es el mismo para todos, pero la manera de someternos es distinta. ¿Me hago entender? El principio de sometimiento es el mismo. Todo individuo que sea lleno del Espíritu Santo debe mostrar la capacidad de subordinarse, de servir a otros, pero la manera en que nos sometemos unos a otros es distinta. Es decir, los esposos no se someten a sus esposas de la misma manera que ellas se someten a ellos. Los padres no se someten a los hijos de la misma manera en que los hijos se someten a los padres. El principio es el mismo, pero la manera de someternos o el servicio, el espíritu de servicio es distinto. ¿Es distinto según qué? Bueno, según el contexto y el lugar donde Dios puso a los diferentes individuos. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Llegamos a la última exhortación de someteos unos a otros. Y esta palabra se le dirige a los amos. A los amos. Ellos también deben someterse a los siervos. La manera indicada es mostrando interés por beneficiarlos y reconocer el servicio que ellos prestan y darles el valor que ellos deben tener. ¿Por qué el Espíritu Santo
nos indica o le indicaría a los amos o jefes que ellos también deben convertirse de cierta forma en siervos de sus subordinados. Lamentablemente, a causa del pecado, la autoridad a veces desemboca en autoritarismo, en trato carnal y en abuso. Cuando esto hacen los jefes, no dejan de menospreciar la imagen de Dios que nos es común a todos, y por lo cual es una forma de despreciar a Dios. Así que hoy vamos a hablar a los individuos en su calidad de jefe, amo, supervisor, director, pero dominado por el Espíritu Santo. ¿Qué esperaríamos de una persona en su calidad de jefe, director, supervisor, si está siendo dominado por el Espíritu Santo? ¿Qué esperaríamos? Bueno, que sea una persona justa, buena, piadosa, que dirija a sus subordinados con el mismo principio, no como mirando al hombre, sino como mirando a Cristo. Vamos a ver 4 cosas: los receptores de esta exhortación. Segundo, vamos a ver la exhortación en sí. 3, vamos a ver la prohibición, lo que Dios les prohíbe a los amos o jefes. 4, la consideración con la que ellos deben obedecer. Primero, los receptores. Según el versículo 9, ¿a quién está dirigida principalmente esta exhortación? ¿Qué dice allí? Amos. Otra vez volvemos sobre lo mismo. Yo no creo que la Biblia avale todo tipo de esclavitud o servidumbre que haya sido común en esas épocas, pero la Biblia va a usar el principio de darle prioridad a lo que considera más importante, y es que puesto en una balanza, ser esclavo o ser pecador, la Biblia le va a dar prioridad a hablarle a la persona no para que se libre de ser esclavo, sino qué hacer por ser un hombre pecador. Lo mismo pasa aquí. Va a hablarle a los amos. ¿Quiénes eran los amos? Pues gente que tenía casi como que de su propiedad individuos. Ellos compraban a veces sus propios siervos. Ahora uno entiende que bajo las democracias modernas, algunas democracias modernas, esa figura ya no se usa. Amo y el otro esclavo o siervo. Puede que a veces usted se sienta así, si es un empleado al que oprimen, pero en sí la figura no existe. ¿Qué ocurre? Le voy a citar a Juan Calvino. Dice él, comentando este texto: el Evangelio no es para cambiar los regímenes del mundo, ni para hacer las leyes que pertenecen al estado temporal. Pablo deja la servidumbre tal y como era. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pablo no se pone a decir, no, esta estructura social no es conveniente, no deberían existir gente que se adueñe de otra, etcétera, no deberían haber amos, no deberían haber esclavos, etcétera, y el Evangelio tiene que cambiar esas estructuras. No. ¿Qué se limita a hacer el apóstol Pablo? A decirle, la verdad es que hay una relación más compleja, y es la que hay entre ustedes como hijos de Dios y Dios. Y esa es la unión, esa es la relación de la que nos va a hablar. ¿Qué debe hacer un esclavo? ¿Qué debe hacer un amo? Pero si lo pasáramos muy rápidamente a nuestro contexto, al contexto en que nosotros nos desarrollamos, quizá pudiéramos hablar de la relación entre los jefes, directores, líderes y las personas que tienen a su cargo, sus subordinados. ¿Me hago entender? Quizá ninguno de nosotros sea amo de una persona, tenga a alguien como esclavo, no es común hoy,
Pero quizá aquí sí hayan hombres que tienen, o personas, individuos que tienen a otros como subordinados, que dice la palabra de Dios para estos jefes, sobre todo jefes creyentes, que tengan el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios los esté dominando. Bien, hay una figura que va desde Génesis hasta Apocalipsis y supera lo que podemos llamar la eternidad. Hay un principio en el mundo de Dios que no podemos nosotros desconocer ni obviar. Hablo del principio de la autoridad, que muchos piensan fue producto de la caída del hombre en el pecado. Es decir, muchos piensan esto: realmente en el mundo no habría jefes y subordinados si el pecado no hubiera entrado. Si el pecado no hubiera entrado, todos nos trataríamos de igual a igual. No habría ese sistema de que unos son jefes y unos fueron creados para ser jefes, otros para seguir órdenes. No, eso no habría. Mi pregunta para ellos es: ¿por qué los ángeles que no han pecado tienen rango? ¿Por qué unos son autoridad sobre otros? ¿Por qué Adán antes de la caída fue autoridad para Eva? Debe ser porque hay un principio de autoridad que corre aun si no hubiera pecado. Por supuesto que ¿qué ha hecho el pecado? Ha dañado todos los buenos dones de Dios, pero no debe verse así, que la autoridad en sí mismo es algo malo. La Biblia no va en contra de las autoridades. Nos afirma, como en el caso de Romanos 13:1, que toda autoridad es puesta por Dios. Y en toda la Biblia vamos a ver ese principio expresado, tanto en la familia como en el ámbito social y religioso. ¿Hay autoridades en la familia? Por supuesto, hay autoridades. ¿Hay autoridades en el ámbito social? Por supuesto que las hay. ¿Hay autoridades en el ámbito religioso? Por supuesto que las hay. Hablamos de padres, jueces, magistrados, pastores, en el hogar el esposo, cuando está en el trato con los hijos es padre y madre, son autoridad, etcétera, etcétera. Y como le dije, aún en el mundo espiritual, los ángeles no tienen el mismo rango. Lo que la Escritura afirma, lo que hace es regular la autoridad de forma piadosa. La Biblia no va en contra de la autoridad, pero sí la regula, y la regula de forma piadosa. Los jefes, en los distintos ámbitos, no importa si usted es jefe familiar, social, en una empresa, no sabemos. Pero los jefes, según lo que podemos ver en la Escritura, son como representantes de Dios para los subordinados. Eso es muy alto, ¿no cree? En la Biblia, escuche bien, el jefe, director o líder es en un sentido un representante de Dios para los subordinados. Así, los padres son en cierto sentido la representación de Dios para sus hijos. Por ejemplo, les recuerdo Romanos 13:4, cómo la Biblia habla de la autoridad. Dice, porque el magistrado es servidor de Dios para tu bien. ¿Qué quiere decir este asunto con los jefes? Que todos los jefes son servidores de Dios para el bien de otros. Este concepto no es raro en la Biblia. En su casa usted puede leer Salmo 82, y a los magistrados y a los líderes de una nación, la Biblia les llamó dioses, con D pequeña, para señalar que ellos son representantes casi de Dios para sus subordinados. ¿Y en qué sentido? En que son servidores de Dios para el bien de los subordinados. Así que ser jefe, tener autoridad sobre alguien,
ya seas líder social, líder religioso, líder de familia, es una enorme responsabilidad, porque de todas las personas iguales que tú en dignidad y valor ante Dios y los hombres, Dios quiso que tú sirvieras en la organización de este mundo como uno que dirige. Hay gente igual que tú, del mismo valor, delante de los ojos de Dios y de los hombres, que Dios no les llamó a ser líderes. Pero si tú eres una de esas personas que Dios en su providencia, no tiene que ver con tu dignidad o valor, porque eres de igual dignidad y valor que los demás hombres, Dios quiso que tú sirvieras en la organización de este mundo como uno que dirige, que ordena, que marca el rumbo, que encamina a otros. Debes hacerlo como Dios lo instituyó. Eres servidor de Dios para el bien de los que estás dirigiendo. Ahí donde usted se da cuenta cuál es el ejercicio ilegítimo de la autoridad. Es usar la autoridad ¿para quién? Para el bien mío. La Biblia dice, servidor de Dios para tu bien. Tu bien. Ya vimos entonces a quiénes el Señor se dirige. Sí, sí hay líderes, sí hay jefes, sí hay directores en el mundo de Dios. A ellos se dirige esta exhortación. Segundo, ¿cuál es la exhortación? Versículo 9. Y vosotros, amos, aquí está la exhortación, haced con ellos lo mismo. ¿Entendido? Hagan lo mismo, hermanos. ¿Qué pregunta nos surge? ¿Qué es lo mismo? Muy bien. Entonces debemos ir unos textos atrás. Seguramente el 7, versículo 7 es el que nos da la respuesta. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. 9. Y vosotros, amos, haced con los subordinados lo mismo. Es decir, los siervos son exhortados a servir a sus amos de buena voluntad, tal y como servirían al Señor, y no considerar que les sirven a un hombre. Ahora los jefes son exhortados a servir a sus empleados de buena voluntad, como sirviendo al mismo Señor, y no meramente viendo en sus empleados meros hombres. Duro, ¿no? Piensa en este cuadro hipotético. Es un cuadro hipotético. Quiero que echemos a correr nuestra imaginación santificada esta mañana, solo para dar un ejemplo, un piso a esta afirmación. Tú eres dueño de una carpintería y pones ahí al frente, se solicitan 3 empleados. Llegan los 3 aspirantes, pero entre ellos llega el bendito carpintero de Nazaret. Tienes la responsabilidad de recibir su hoja de vida. Tienes la responsabilidad de indicarle sus funciones, de enseñarle el funcionamiento de una máquina o de un proceso. Yo te pregunto, ¿cómo tú lo harías? Si el que vino a buscar empleo es el bendito carpintero de Nazaret, ¿cómo le dirías? ¿Cómo lo tratarías? ¿Cuál sería tu trato? Tus modales hacia él. Él no sabe manejar la máquina, pero tú entonces le has de enseñar cómo se hace. Le tienes que decir a él, a informarle cómo es el horario, cómo son las cosas, cómo se manejan las cosas en tu carpintería. ¿Cómo lo harías? Pues la Biblia dice, amos, haced con los siervos lo mismo, es decir, sírveles, como si le sirvieras ¿a quién? Al Señor. Eso no pone una mano en el pecho a nuestras aspiraciones de mandar y de sobresalir con orgullo ante los demás. Imagínate que tuvieras que decir al Señor tal y cual cosa. Pues es lo que la Biblia dice, en cierta manera, sirviendo
de buena voluntad, como si le sirvieras al Señor. Tú dirás, no es mi caso. Yo siempre he dirigido a gente que es poco menos que el diablo. No ese tipo de empleado, el carpintero de Nazaret. Eso para mí es un cuadro distinto. Yo te quiero recordar que aquí, como en el caso de los siervos, no se les dijo, consideren el tipo de persona que es su jefe. Si es bueno, sírvanles. Si es malo, no les sirvan. De la misma manera nos dice que el jefe no debe considerar, es algo que él debe hacer en obediencia al Señor, tratar bien o para el bien de ellos a sus empleados. Así que no se trata, es que si hacemos eso piensa que todo el texto se nos vuelve al revés. Si decimos, sí, las mujeres se deben someter, dependiendo quién sea el marido. Los maridos deben amar a sus esposas dependiendo quién sean ellas. Los hijos deben obedecer a sus padres dependiendo quién sean ellos. ¿Me hago entender cómo se nos vuelve el texto? Caería en la irrelevancia, porque ¿quién pudiera ganar su autoridad? Siempre habría un padre, un esposo, una esposa, al que otro me dice, por eso no me le someto, ¿sí ve? Por eso no. Hemos llegado al asunto de los siervos y los amos. Los siervos, dice, y leímos hace 8 días, deben someterse aun si sus jefes no fueran amables, sino a los difíciles de soportar. Por eso se necesita la llenura del Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué ocurre? Que tú eres jefe y tienes que lidiar no con el tipo de empleado, el mejor, Bob Esponja, el mejor, no, tienes que lidiar con ese hombre quizá perezoso, quizá ya mañoso. Y entonces, ¿qué debes hacer? No olvides que tú estás allí para su bien, y aún en sus pecados debes tratarlo como tratarías a Cristo. Sí, yo entiendo la incomodidad de algunos, ¿no? Ya está, el cuello pica, ¿verdad? El cuello pica. Nuestro mundo materialista, ¿qué ha hecho? Piensa esto. En las empresas, el producto es de más valor que el empleado mismo. En muchos lugares se usa al empleado, mientras que el recurso más valioso es una máquina o un producto en sí. Esto es común entre el mundo. Que los jefes abusen y expriman a sus empleados de forma tiránica e injusta para servirse a sí mismos. Como que ese es el fin. El buen jefe es aquel que sabe subordinar a los demás, pero ellos no comparten su beneficio. Él se queda con todo el beneficio. Ya tú sabes, no sé si es verdad, mentira, qué tan verdad sea eso, que toman los grandes barcos y mientras atraviesan todo el océano, hay gente en la parte de abajo manufacturando los celulares que usted compra. Esa gente muere allí, es decir, los usan hasta que acaban con su fuerza, ya, mueren, y ya llegan a nuestras costas y allí compramos algo que fue hecho no solo con el sudor y el trabajo de alguien, a veces hasta a precio de la vida de estos hombres. Usted sabe, esas historias son ciertas, cómo la gente se exprime hasta reventar, pero quizá no sea nuestro caso. Aún así podemos sentir a veces la tiranía que hay de algunos jefes. En estos casos los empleados, ¿cuál es la exhortación? Recuerde, hacer con ellos lo mismo, sírveles para el bien de ellos. En estos casos los empleados no son instruidos, protegidos, estimulados, bien pagos, son solo elementos casi desechables, reemplazables sin problema. Yo les recomiendo, sí, es algo de la gracia común, yo sé, pero les recomiendo esa entrevista que le han hecho a uno de los empresarios más grandes de este país, pura industria colombiana. Y a él le dicen, como un hombre que no tiene historia pues de sus familiares empresarios, cómo ha logrado establecer una
industria tan grande, nacional e internacional. Yo no sé si lo que dijo él es verdad, pero la razón que dijo fue esta. Yo sirvo a mis empleados, ellos me dan a mi ganancia y yo se las devuelvo a ellos. Un empleado bien cuidado es fiel a su empresa. Sí tenemos casos. Eso se llama gracia común, hermano. Este hombre llegó al mismo asunto que la Biblia. Él dijo, es mi negocio, yo debo ganar, pero ellos son los que me proporcionan mi riqueza, yo se las voy o al menos a dar algo. Así que la gente que trabaja allí les dan opciones de trabajo, cosas así. No puede ser, hermanos, que un hombre que no tiene el Espíritu de Dios sea más bíblico que los que tenemos el Espíritu de Dios. Él dice, no quiero que un empleado mío quede igual después de haber trabajado para mí. Alguna ganancia debe decir, pasé por esa empresa y gracias a eso tengo esto. Bien. Mi punto es este, hermanos. En ninguna parte de la Biblia, cuando nos habla de la relación jefe-empleado, se ordena que se les deba regalar a los empleados algo. No. En la Biblia siempre hay un contrato justo, un intercambio de servicios, es decir, un intercambio de beneficios. El jefe tiene algo que el empleado no tiene, pero el empleado tiene o hace algo que el jefe no tiene. ¿Y cuál es el contrato justo? Que ambos ganen. Ambos ganen. Algunos jefes cristianos han llegado a pensar que ser buenos es recompensar el mal trabajo con un buen pago. No haga eso, eso no es ser cristiano. Si usted quiere dar de gracia, hágalo, pero no lo haga bajo el contrato laboral, porque el contrato laboral, ¿qué está exigiendo? Yo le voy a pagar por su servicio, y usted me sirvió, yo le pago. Eso es justo. Pero hermanos, no se nos olvide que el buen trabajador debe ser estimulado, bien pago, según las buenas normas de la justicia. Y si hablamos de un excelente trabajador, debemos hablar de un excelente pago. Piensa, ¿qué es lo que desestimula a buenos trabajadores? Que al final del día el holgazán y el trabajador sacrificado ganan lo mismo. ¿Y por qué pasa eso? Porque el sistema de justicia se quebró. ¿Qué es el sistema de justicia? Yo trabajo más, gano más. Eso no es justo. Piensa, querido jefe, Dios te pudo haber dado a ti un trabajador cumplidor, y si él cumple, tú debes pagar. Pero si te dio uno bueno, tú debes pagarle bien. Y si te dio un trabajador excelente, debes remunerarlo excelente. Eso es justo. Eso es justo. Piensa en la soberanía de Dios. El día que alguien llegó a pedir tu empleo, pudo haber llegado un holgazán. Si tú le dices, levante esa caja, él la levantaría. Si tú no le dices nada, él no hace nada. Pero si tú le dijiste, te voy a pagar por levantar esa caja, y la levantó, páguele. Eso es justo. Pero si Dios te arrimó a un hombre o una mujer, que además de eso hizo algo más o lo hizo mejor, él debe ser más pago. Y si lo hizo excelente, su pago debe ser excelente. Si el siervo trabaja, el jefe no le da un donativo ni una ofrenda. Le da lo que es justo y se lo da de corazón
como si en el día de pago en la fila estuviera el bendito carpintero. Y le diría, esto es lo que convinimos y esto es fruto de su trabajo. Queridos jefes, sean temporales o permanentes. ¿Por qué digo jefes temporales? Bueno, hay gente que hace contratos y tiene pequeños días de ser jefes. Beneficien a los que están bajo su mano, háganlos crecer, enséñenles, háganlos progresar, sírvanles, porque ellos les sirven. Yo aquí quiero hacer un paréntesis, y es muy común encontrar que entre nosotros los cristianos no nos pagamos los servicios, cuidado. Si usted que da el servicio no quiere cobrar, eso es su problema. Pero nadie reclama como un derecho que como usted es cristiano me debe rebajar o me debe hacer el trabajo gratis. Vuelvo y le digo, si usted lo quiere hacer, es su problema. Dice, hermano, el del taxi, yo quiero llevarlo a la casa. Yo no se lo estaba pidiendo. Él me dijo, yo quiero hacerlo, déjeme hacerlo. ¿Está bien? Una ofrenda, gloria a Dios. Pero si usted le dice, hermano, ¿me lleva? Y él tiene un taxi, es mejor que le dé a él lo que es justo. Ni siquiera los pastores deberían andar sin sueldo, ya usted lo sabe. La gente piensa que el tiempo del pastor no es tan valioso como los de los demás. Y hay gente hay gente de otras iglesias que hace eso. Y después, muchas gracias, pastor. A veces uno le provoca decirle, no, hermanos, son 200,000 pesos. Es una cifra, ¿no? ¿Para qué? Disuadirlos. Pero ¿por qué piensan que si he dejado de hacer las cosas por las que me pagan para hacer otra cosa, ¿por qué eso es gratis? ¿Ves el punto? El punto es que nos hemos acostumbrado que si el panadero es cristiano, ay hermano, ¿cuánto vale tanto? ¿Y precio cristiano? El mismo. Eso es justo. Si él pinta tu pared, págale. Si no hubiera habido un hermano, contratas a otra persona, ¿y qué hubieras tenido que hacer? ¿Pagar? Pero tampoco, hermanos. La idea es que como es cristiano no le sirvamos bien, pero ya hablamos de los siervos, ¿verdad? Quería decir eso, no me tomen literal lo de la consejería. El punto que quería ilustrar era lo siguiente. Que en el círculo cristiano estamos acostumbrados ¿a qué? A que hay dos precios. El precio donde yo cobro por mi trabajo justo y el otro precio al que me toca perder a mí, porque este hermano es cristiano y él no valora mi trabajo, cuando debería valorarlo más. Yo no lo valora y yo tengo que hacer una pequeña ofrenda cada vez que un hermano en la fe me pide un servicio, tengo que ofrendar además ahí. ¿Me hago entender? No es bueno. Ahora, si sale de tu generosidad ya es tu problema. ¿Está bien? Y a veces los cristianos hacemos eso. No, hermano, eso yo se lo hago de corazón. No, pero yo quiero pagar. No, es de corazón. Usted no me pidió, es de corazón. Está bien, está bien. ¿Hay algún asunto irreducible en el trato amos-siervos? Deuteronomio 24, 14 y 15. Son cosas básicas e irreducibles, y aquí mira la solemnidad, porque Dios vela esa relación amos-siervos. Deuteronomio 24, 14 y 15. Vea el principio que hay detrás. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día, así se pagaba antiguamente, en su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. ¿Quién está velando el contrato, hermanos? ¿Quién está velando el contrato? Dios. Jefe,
pediste un servicio, es mejor que lo pagues. No hagas que el empleado diga, padre, presté un trabajo, hice un trabajo y no me han pagado. ¿Sabes qué hace el padre? Mira al jefe. Él es el vengador de los que no reciben su paga justa. Este texto nos recuerda lo que dice Santiago 5:4. Es casi lo mismo, pero en el Nuevo Testamento, para que alguno diga, no, ese era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo ya no podemos pagar. No, mire, Santiago 5:4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Mire, ellos ya trabajaron, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y escuche, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Hubiera podido decir Señor, ¿no? Pero dijo Señor de los ejércitos, ¿y qué imagen le da a usted? Que Él sale con la espada, hermano. Decir, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué parte del contrato no quedó clara? Usted lo usó, Él cegó su tierra, usted ganó con eso, ¿dónde está el pago? Jeremías 22:13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad. Escúchese, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Ay, dice la Biblia, del que se sirve de su prójimo de balde, es decir, él te sirvió, él trabajó y le dijiste, gracias, Dios le pagué. No, pague usted. Pague usted. Eso es justo. Pague usted, porque Él lo benefició a usted. Amigos cristianos, nuestra relación de hermandad jamás debería anular el que en ámbitos laborales reconozcamos de manera justa el trabajo de otros. Piensa, yo hablo como pastor, yo sé que hay muchos pastores que hoy día no reciben salario de su iglesia. Yo lo digo porque este video, hermano, lo ven en muchos lugares, así que permítame hablar así. Hay muchas iglesias que quieren pastoreo, prédica, discipulado, y no pagan lo que es justo al pastor. Y más, si es un trabajador excelente, deberían estarlo remunerando como excelente. ¿Y sabes? No hay. Hay que pagar arriendo, eso es lo primero. Hay que pagar servicios, eso es lo segundo. Hay que pagar secretaria, eso es lo tercero. Pero el pastor, no. Hermanos, no haga que el pastor se tire de rodillas, clame al cielo y quite la luz de donde hoy la tiene. No haga eso, hermanos en Cristo. 3. La prohibición. 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Ya vimos la exhortación. ¿Cuál es la prohibición? Dejando las amenazas. Y aquí volvemos al punto. Aquí hay una indicación, pero hay un principio que usted debe leer atrás. Sí, la indicación dice deje las amenazas, pero hay un principio que hay atrás. ¿Por qué dice dejando las amenazas? Piense que en el tiempo antiguo, como pasaba en la relación muchas veces, amo-siervo, el amo se imponía con dureza, y a veces la forma de estimular, llamémosle así, a los empleados era amenazándolos, pero en ese tiempo las amenazas no eran solo lo hecho, sino que a veces, como yo soy dueño suyo, hasta lo puedo matar o azotar. Eso era común en esas relaciones antiguas. Así que, ¿qué ocurría? Que el jefe siempre estableció ese trato, y más si le tocaban siervos lentos, ¿no?
desobedientes. ¿Cuál era la más fácil? Sí, usted no hace eso y lo azoto o lo mato. Y así ocurría muchas veces. Pero ¿cuál es el punto, hermanos? Los siervos eran tenidos muchas veces poco menos que las bestias y eran contados entre los enseres del amo. Hermanos, muchos hijos de Dios vivieron así en el cristianismo en mucho tiempo. Pero ¿qué principio habrá? Seguramente el Señor expresa su deseo que el trato entre jefes y empleados sea un trato digno de estar tratando con un ser humano hecho a imagen de Dios. Un trato piadoso de acuerdo a la llenura del Espíritu Santo en el jefe y exhibiendo un trato justo que glorifique a Dios, se lo repito. El Señor expresa su deseo en el trato entre jefes y empleados. Él quiere que sea un trato digno de estar tratando con un ser humano hecho a imagen de Dios. Un trato piadoso de acuerdo a la llenura del Espíritu Santo en la vida del jefe y exhibiendo un trato justo que glorifique a Dios. Mi pregunta para los jefes, como para todos los cristianos, es: ¿acaso algún hijo de Dios tiene derecho a la carnalidad bajo alguna circunstancia? Es decir, ¿tienen derecho los hijos de Dios de vez en cuando a ofender, vengarse, herir, menospreciar, gritar, dañar o manipular a otros? ¿Alguien tiene ese salvoconducto? ¿De dónde lo sacó? No hay, ¿verdad? No hay. El creyente nunca tiene permiso para pecar. Una cosa distinta, escúchese, es la exigencia natural que el jefe debe tener para con sus empleados. Por eso es jefe. ¿Qué le dice esto? Que hay gente que a menos que la dirijan, no saben para dónde van. Por eso es jefe, porque usted los va a dirigir. Una cosa es la exigencia natural de un oficio. Una cosa es, usted tiene que hacer esto, y de acuerdo a la ley de la justicia normal, en este tiempo o según estas cosas, eso mismo usted lo puede exigir. A veces los jefes deben ser enfáticos en lo que exigen, pero eso es otra cosa a ser carnales, intemperantes, iracundos, groseros, que menosprecian a los demás. Piensa esto: la jefatura es una condición temporal, pero la imagen de Dios en el ser humano es permanente. La justicia es un valor que el individuo dominado por el Espíritu Santo debe exhibir continuamente, de manera que la imposición carnal, casi tiránica, es contraria al Espíritu de Cristo. Yo te quiero poner a pensar: ¿a quién en la Biblia recuerdas dando órdenes tiránicas, vengativas, abusivas, egocéntricas e irreales? ¿A Abraham? ¿A Moisés? ¿A David? ¿O Faraón? ¿Nabucodonosor? ¿Herodes? ¿Ves? No puede ser que alguien lleno del Espíritu Santo tenga más del espíritu de Faraón, Nabucodonosor y Herodes. ¿Recuerda lo que hizo Faraón, no? Me dan el mismo producido sin el material. ¿De dónde lo van a sacar? No me importa, el mismo producido o hay castigo. Él no era lleno del Espíritu Santo, por eso ahora sí. ¿Qué recuerdas de Nabucodonosor? ¿Qué exigió? El que no se arrodille, que muera. ¿Notas lo que quería hacer con su liderazgo? Su gloria, no el bien de ellos. ¿Qué recuerdas de Herodes? Maten a todos los niños mayores de 2 años, menores, perdón. ¿Notas la autoridad? No seas así. Yendo aún más a lo general, el Señor no quiere que el trato jefes-empleados caiga en cualquier tipo de transgresión a la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Es el principio general.
que tu relación con los subordinados nunca caiga en cualquier transgresión a la palabra de Dios. Sea algo que hagas como jefe o que digas como jefe, no debes aprovechar tu autoridad para exigir algo malo. Algunos jefes, ¿verdad? Si tú eres jefe, no le puedes decir a la secretaria, dígale que no estoy. Responda al teléfono y dígale al cobrador que no estoy. ¿No te basta con tu pecado que mandas y te aprovechas de la dependencia de un empleado para hacerlo pecar? Corre tú al infierno si es lo que quieres, pero no te aproveches de la autoridad para que Él vaya de la mano contigo. Jefes que saben que venden un mal producto y envían a los vendedores a engañar a la gente. Sabemos que es un producto falso, que no dura 2 años ni 3, va a durar 1 mes y tú lo sabes, y aún así contratas gente para que vaya y diga mentiras y promocione un producto falso. Pero ¿sabes? Cuidado, jefe, con mandar trabajar a un empleado el día del Señor, mientras tú estás en la iglesia. Nunca tendrás buena conciencia haciendo eso. Tú dices que sirves al Señor a costa de que otro transgreda la palabra. Eso es terriblemente injusto. Terriblemente injusto. ¿Qué dice el mandamiento? Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada. ¿Entendiste quién debe guardar el día? Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada. Ese día los siervos tienen descanso por mandato de Dios. Por mandato de Dios. ¿Eres mayor que Dios para instituir otra ley? ¿Eres mayor acaso, jefe? Mira tu Biblia. ¿Eres mayor? ¿Eres mayor? ¿Que ahora estableces un nuevo parámetro en la Escritura? No puedes estar aquí con limpia conciencia, sabiendo que enviaste a alguien a transgredir el día para que tú estuvieras aquí. No te lucres de un dinero miserable. Dinero de sangre es ese. Dinero de sangre. Te está llevando el alma. Aprovechando tu jefatura, te está llevando el alma de un hombre. Y tú fuiste instituido para su bien. Para su bien. Para su bien. Y por último, la consideración. Mira lo que dice el versículo 9. Amos, ¿con qué mentalidad debes servirles a ellos como a Cristo, dejando las amenazas? ¿Con qué mentalidad? Mira, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y para Él no hay jefes ni empleados. Después de Dios, todos somos criaturas. Todos somos criaturas. ¿Sabes? Esto nos pone los pies en tierra, porque por un lado los jefes son algo especial de Dios en la tierra, pero en otro sentido no son más que nadie en la tierra. Su posición es una providencia de orden. Su posición no tiene que ver con su esencia, porque esencialmente, ¿qué son? Seres humanos como este y este, seres humanos. Esencialmente son lo mismo. La providencia los puso arriba, pero esencialmente son iguales. Hay que ver, hermanos, que en Latinoamérica existen una de las mayores distancias entre el salario del jefe y del empleado. En algunos países más desarrollados la distancia es menor, o digamos más desarrollados, no, desarrollados es menor.
En ciertos países la distancia entre lo que gana un empleado y lo que gana el jefe es a veces 4, 5 o 6 veces. En Colombia es 21 veces. 21 veces. Y mi pregunta es, ¿cuántos pares de zapatos, por más plata que tenga, se puede colocar el individuo? Los mismos que usted que es empleado, ¿no? Él no se los va a poner todos al mismo tiempo. ¿Me hago entender el punto? Él puede tener 100 vestidos, ¿cuántos se puede poner al día? Uno, igual que el empleado. ¿Ve nuestro sistema de justicia? ¿Qué piensan ellos? Tienen la mentalidad de Faraón. Todos se nos deben. Yo debo acumular las riquezas de todos ustedes en mi armario, a costa de su desnudez. ¿Qué dice la Biblia? El puesto de supremo jefe ya está ocupado. La jefatura es una providencia temporal y es una providencia de orden. No es una providencia de importancia esencial. La autoridad no implica superioridad esencial. En un sentido, darás cuenta junto al siervo que te obedeció. Sí tienes responsabilidades diferentes, pero ese día vendrá donde junto a ti estarán los que fueron tus subordinados y darás cuenta al mismo Dios, sin privilegios, sin privilegios. El único especial es Dios. Él es grande esencialmente. Lo que tiene, no lo tiene de nadie, pero los hombres recibimos dones, capacidades, providencias. Pero para con Dios, después de Él, nadie es jefe. Él es el jefe. Todos somos llamados a hacer la voluntad de Dios, sirviéndole al prójimo, haciéndole el bien de todo corazón, hasta donde se pueda. A veces será necesario correr, sí, a un mal empleado, pero que sea justo, sea en un ambiente piadoso. Todos nos debemos a Dios, todos vivimos para Él, todos estamos bajo sus mandamientos. Ser jefe no nos pone frente a otro decálogo, frente a otra Biblia. Tenemos la misma Biblia, el mismo decálogo, el mismo Dios. De manera que al tratar a un hombre que por la providencia de Dios esté bajo tu autoridad, no dejes de mirar que ese hombre al que se subordina a ti es tu misma sangre, es igual a ti. La diferencia la hizo Dios en su providencia. Debes temer menospreciar la imagen de Dios en él. Debes obrar con él según lo que Dios te dio, sabiendo que ambos delante de Dios están al mismo nivel. Y si el caso es de tener un empleado cristiano, el asunto no se vuelve menor, se vuelve mayor. Escuche, porque quizás, Pablo le escribe a Filemón, para esto Onésimo se apartó de ti por algún tiempo, era su esclavo. Filemón, un cristiano, tenía un esclavo Onésimo, y le dice, quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Hermano amado. Ahí no le está diciendo que no lo use en el servicio, está diciendo, míralo ahora distinto. Ese que es tu esclavo es coheredero contigo de la gracia y las riquezas de Dios. Es una providencia temporal, pero cuidadito con él. Él tiene un Padre. Es el mismo Dios tuyo. Hermanos, la vida bajo el poder del Espíritu Santo es radicalmente distinta. Esto es imposible vivirlo sin el poder del Espíritu Santo subordinándonos a nosotros. Cristo fue izado en la cruz, el único Dios, el único jefe verdadero en sí mismo, y fue izado en la cruz, y dice la Biblia, se humilló a sí mismo por nosotros, para darnos una vida nueva con poder. Así que el día que pienses, yo soy jefe, ¿cómo he de servir a los que están a mi cargo? Recuerda que Cristo hizo 1000 veces, es 10,000 veces mayor que tú, e hizo 10,000 veces más que eso. El jefe. ¿Me dices maestro? Me dices bien porque lo soy.
pero aún así tomó la toalla y le sirvió a los suyos. Así no viven los hombres naturales. Por eso el bendito Salvador en la cruz nos dio su Espíritu, que Él nos capacite para vivir así. Vamos a orar, hermanos.